Bienvenidos al Cotman, aquí en esta edición de la entrevista. Bueno, primero, valga la redundancia, primera entrevista del 2025 y una entrevista internacional que hemos esperado aquí, justo como le decía a nuestra invitada, durante un año hemos esperado esta entrevista. Entonces, primero, agradecerles a ustedes, no se olviden darle like, suscríbanse, compartan y comenten, porque de esa manera nosotros nos ayudan a ampliar nuestro rango de difusión. Y bueno, sin más dilación, tenemos con nosotros a Fernanda Dinamita Muñoz, que se encuentra actualmente en California. Muchas gracias, Fernanda, por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Franklin. Realmente, pues estoy muy feliz de compartir este espacio contigo y poder exponer un poco de mi carrera. Bueno, nosotros generalmente cuando hacemos una entrevista, lo que nos regimos es, primero nos vamos a Sherlock, a Topology, y vemos ahí qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, uno de los registros más antiguos que se tiene de ti es que empezaste en el amateurismo en MMA en 2016. Como nosotros sabemos acá en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica, es muy difícil encontrar registros como que a partir del 2012, 2014. ¿Cómo llegaste tú al MMA directamente? Bueno, realmente hice una carrera en otros deportes. Empecé a los 6 años con karate, taekwondo, un poco de boxeo, pero cuando tenía 12, 13 años empecé a entrenar sambo, que bueno, es muy similar a las MMA. Tiene dos modalidades, combat y sport sambo, y ahí fue donde realmente em, inició todo este amor por las MMA, porque pues muchos de mis compañeros hacían ya peleas de MMA porque tienen mucha similitud, ¿no? Luego ya veía como los más grandes exponentes del sambo peleando MMA y pues de ahí nació y surgió como este interés de pelear. Sí, generalmente lo que sucede acá en Latinoamérica es llegan eh, a un deporte inicial, ¿no? Siempre es o taekwondo o karate, que es lo que más se observa acá, Sí. y después se mueven para allá. Pero creo que es importante hablar de cómo más o menos nosotros, como estamos en Ecuador, más o menos nosotros tenemos el registro de cómo se desarrolla el MMA acá en Ecuador. Pero en Colombia, ¿cómo es el desarrollo del MMA? Hablaba con Javier Reyes en una ocasión y él me decía, eran peleas en discotecas, nos hacían poner guantes ahí y bueno, peleate. Pues realmente sí, prácticamente yo hice mi carrera amateur en 2 noches, porque hacían Grand Prix y era pelea tras pelea, y muchas veces era sin protección y muchas no fueron registradas. Pero sí, literal, fue así como, oye, ¿quieres pelear? Bueno, en la próxima semana hay peleas en tal lugar y bueno, sí, yo quiero pelear, ¿no? Entonces, cuando yo inicié a pelear como amateur, pues prácticamente yo no había hecho un proceso en MMA, como entrenar, que el trabajo de reja, que el gran and pound, que en general, sino pues mis bases como tal eran los que pues yo desarrollaba en la pelea, ¿no? Pero bueno, así fue como el inicio. Recuerdo que había la primera liga, eh, LFC, que fue la primera liga colombiana. Pues fue la que empezó a hacer eventos inicialmente, y ahí fue bueno, donde se desarrolló Javier también. Ahí fueron mis primeras peleas amateur también. Em, y pues bueno, eso fue nuestro inicio como en el MMA. De hecho, con Javier, nosotros teníamos un grupito y entrenábamos en parques. Como él todavía lo tiene, yo pues migré, pero recuerdo que nos reuníamos con chicos como que les gustaban las artes marciales y nos poníamos a enseñar entre los dos técnicas y entrenábamos literal en el pasto, y pues así inició ese grupo y él todavía lo sigue proyectando como talentos de algunos barrios de Bogotá, porque yo también soy de su misma ciudad, pues. Sí, eso es importante. De hecho, yo cuando hablé con Javier le preguntaba, ¿y cómo mantienes aquello de soy peleador profesional y al mismo tiempo
valga la redundancia, me doy tiempo de hacer obra social, porque básicamente es obra social, ¿no? Entrenar con muchachos. Ahora, en lo que refiere específicamente al MMA, desde tu llegada al amateurismo hasta tu posterior llegada al profesionalismo, ¿cuánto tiempo hubo de distancia y cómo se desarrolló en ese entonces tu carrera? Pues realmente hubiera querido tener un mayor desarrollo amateur, pero como en ese momento yo no tenía ni idea de cómo se desarrollaba una carrera, no tenía una guía específica de, oye, las cosas se hacen de esta forma, entonces apenas tuve la oportunidad, yo agarré una pelea profesional y fue fuera del país. Y realmente fue una locura, ¿no? Porque pues yo no estaba preparada para llegar al profesionalismo en ese momento. Sí, de hecho, allí si me permites hacer un inciso, una de tus peleas iniciales son en UCC y con Verónica Vargas, que ahora va a pelear en Fury, si no me equivoco. Sí, ella es una gran amiga, de hecho, ya después de ella me enseñó mucho con esa derrota, porque yo venía de, pues, de ser múltiple campeona nacional de sambo, de ser campeona nacional de taekwondo, de ser medallista panamericana. Entonces, yo decía: "No, yo puedo, una estrellada así de que, oye, esto no es un juego, el MMA es diferente, no es solo, yo entreno lo que sea y me meto a una jaula". Entonces, sí fue un inicio de mi carrera que fue como, oye, ¿sí me dedico a esto o no me dedico a esto? Porque, pues, mis derrotas fueron iniciando mi carrera. Yo ya ahorita tengo 8 peleas en hilo sin perder, pero las derrotas que tengo fueron 2 seguidas iniciando mi carrera. Entonces sí fue como, aparte, pues yo estudié en la universidad unas carreras, entonces era como, bueno, voy a dejar mis carreras profesionales y me voy a dedicar a esto o no. Y sí fue así como, wow, ¿lo hago o no lo hago? Porque pues iniciar tú así con toda la emoción y perder en el exterior representando a tu país, pues sí fue en ese momento un poco difícil. Además del hecho de que quizá no las MMA, incluso hasta ahora, no está como que no hay una federación de MMA en la que tú puedas acercarte y decir, mire, me voy a representar al país en esta disciplina y Sí. ayúdenme con incentivos económicos, quizá por medio del Ministerio del Deporte, como se hace varios deportes federados. Ahora, en esa cuestión, yo entiendo que quizá también, justamente hablaba con algunos amigos periodistas y les decía, quizá para las mujeres al mismo tiempo es más difícil porque en ocasiones hasta en UFC resulta de que ven una pelea femenina y bueno, le voy a cambiar hasta que, o no la veo porque no me interesa, pero al mismo tiempo el mercado femenil del MMA, quizá haces dos, tres peleas sumamente muy buenas y quizá tienes oportunidades de ligas de mayor visualización, ¿no? Sí, es todo un, pues un dilema porque puede, como yo pues ya dijiste desde qué momento inicié mi carrera hasta ahorita. Sé que he tenido buenas peleas, pues ya fui campeona de Lux y todo, y aún así estoy en proceso de llegar a UFC también. Entonces, puede que tengas o no, porque todo es cuestión de tu manager, de contactos, de las oportunidades que tengas, pero también influye mucho en que, como lo mismo, no hay muchas mujeres, es tal vez un poco más fácil llegar, pero a la vez no, porque no hay muchas en tu categoría, no hay muchas mujeres con las que pelees. Por ejemplo, en Colombia, en ese momento, las chicas que ya habían salido de Colombia. Ahorita ya hay más prospectos y se ha trabajado un poco más. La verdad, tengo mucho tiempo sin ir, pero sí es muy complicado. O sea, no, si yo me quedaba en Colombia, era muy, muy difícil realmente yo poder hacer carrera, porque no habían chicas con las cuales yo podía pelear. Yo ya había peleado con las que en ese momento estaban haciendo carrera también. Las que ya habían iniciado antes, pues ya habían salido, que es Alejandra Lara y Sabina Mazo, que de hecho ella llegó a UFC, muy buena peleadora. Entonces, pues ya en ese momento dices, ok,
sí, estoy iniciando mi carrera, pero pues tengo que moverme. Entonces, es complicado ese tema porque sí, como tú dices, de pronto para mujeres es un poco más rápido. Si tú tienes a alguien que te guíe y te dice, mira, este es el camino, vamos a hacer estas peleas, tan, tan. Pero si tú no tienes esa persona, es como, ay, una pelea, la agarras, la agarras, la agarras. Pero no siempre tienes a alguien como que te diga, mira, en este año vamos a hacer tantas peleas y vamos a ir evolucionando tu juego y bueno, en fin, ¿no? Si no, pues realmente en la ignorancia uno empieza una carrera al azar y pues se demora un poco más en hacer su proceso, pues. Es que lo que sucede ahí también, y no sé, tú me corregirás, por eso son estos espacios que nosotros buscamos, de que ustedes como peleadores nos expliquen, y sí lo tengo que decir así, nos explican a nosotros los periodistas, porque a veces solo vemos bueno, ya llegó, pero no vemos el camino y dices, oye, a ver qué es lo que sucede. Siempre a mí me ha quedado en la cabeza desde que nosotros empezamos es, a ver, el peleador latinoamericano, o en gran parte el peleador, inicia, a ver, bueno, acá entreno un poco de wrestling, acá entreno jiu-jitsu, acá entreno un poco de striking, quizás un poco de muay thai, de kickboxing, y después me voy a donde mi profesor que sabe algo de MMA y trato de conjuntar todo y finalmente me subo a la jaula. ¿Cuál es la diferencia y en qué dista ahora de que tú, eh, eso lo hablaremos posteriormente, pero ahora que tú estuviste en el Entram, ahora que estás en California, ¿cuál es el trabajo que dista ahí? Pues realmente sí fue sorprendente. Una vez yo pisé Ciudad de México porque fue en el primer lugar donde entrené, cómo entrenaban todo en conjunto, los golpes con derribos y bueno, en fin, yo venía de, como tú dices, de estar en Colombia, entrenar jiu-jitsu en un lugar, correr y entrenar boxeo en otro lugar, correr y hacer lucha en otro lugar y luego encontrarnos todos, hacer sparring, ¿no? Pero realmente no decía, ok, vamos a hacer lucha con golpes o en fin, ¿no? Realmente el trabajo que se hace específico para MMA, sino ya lo vine a ver aquí en México y dije, wow, ok, ya no me regreso. Y ya aquí fue y estoy evolucionando poco a poco y fue como sorprendente decir, wow, yo recuerdo que la última vez que fue a Colombia porque amo mi país, pero no he querido regresar por la nostalgia, decir, ay, no, no me quiero ir, pero como salí con un sueño y dije, hasta que no lo logre no vuelvo, ¿no? Entonces la primera vez que yo vine a México, vi todo esto y me regresé a Colombia a entrenar. Yo decía, no, qué depresión, porque tenía lo mismo que ir de un lado a otro, de entrenar. En cambio ahí solo tenía que concentrarme en llegar al gimnasio y entrenar, ¿no? Porque en Ciudad de México tenían todo en un solo lugar, ellos ya tenían una evolución con muchos peleadores que ya habían ido a UFC, entonces ya tenían un esquema de entrenamiento real, ¿no? Entonces sí fue como, no, si yo quiero esto, pues me toca quedarme en México y evolucionar, ¿no? Y bueno, y ya eso fue como mi primera visualización a lo que es realmente entrenar MMA. Sí, porque ahora nosotros debemos entender de que, bueno, esta distinción la leí por ahí, decían el MMA no es una disciplina, sino un sistema de combate, decían. Entonces, ahora, la cuestión ahí también, quizá en el aspecto tuyo específico de tu carrera es, a ver, llevas una carrera amateur muy corta, por lo menos lo que nos dicen los registros oficiales, porque sé que también quizá hiciste más peleas, como sucede con todo peleador, ¿no? Que siempre hizo más peleas y nunca se las registraron, que eso está mal. Mm. Promotores, pónganse ahí pilas. Y la otra es que llegas al profesionalismo y dos derrotas seguidas y créeme que en lo que refiere a otra persona que no tiene resiliencia, que no tiene sus objetivos bien planteados como los tienes tú, cualquiera hubiese dicho, no, pues dos derrotas seguidas, esto no es lo mío, mejor me sigo con mi carrera universitaria y veo qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué sucede ahí y cuál es el cambio de chip como para que tú ahora estés donde estés? Pues viajé a Costa Rica, ¿no? Que fue mi primer pelea, fue con una chica de America Top Team, una buena pelea, o sea, muchos scrambles y bueno, en fin. Entonces dije, bueno, es un gran nivel, es un gran gimnasio,
tuve el chance en muchas oportunidades de ganar, fue una pelea muy cerrada, pero luego llego a Costa Rica, en un derribo como que se me tuerce el tobillo, ella me mete una mano, me sienta y se acaba la pelea y yo, bueno, en ese momento en shock, ¿no? Como, ¡ah! Me noquearon y se acabó la pelea, ¿no? Pero una vez yo llego, recuerdo que yo había planeado como quedarme 15 días con una chica que yo conocía de allá para conocer y turistear. No, pues 15 días en una cama llorando y yo ya no voy a pelear, yo ya se acabó esto. Pero luego, literal, pasaron esos días, yo regresé y dije, no, eso no es y no puedo dejar esto, es de aquí soy, pues. Y literal fue como me avisaron, llegué, me avisaron, oye, tengo una pelea en como 2 meses, algo así. Y lo único que se vino a mi mente es, voy a hacer esa pelea y voy a ganar esa pelea. Y voy a intentar hacer lo mejor que puedo y quiero ganar cada round de esa pelea. Y esa fue mi mentalidad en ese momento, pero pues obviamente yo ya me había retirado, todo en 15 días, ¿no? Yo ya no peleo, eso no es para mí, aparte mi tobillo estaba destruido, mi cara así negra, algo que pues yo nunca había vivido porque como te digo, o sea, había hecho deportes de combate, pero había tenido buenos resultados a lo largo de mi carrera y llego aquí y me estrello, ¿no? Que como hablaba con Verónica hace un tiempo, yo le dije, tú fuiste mi mayor enseñanza, como ella me enseñó como todo, humildad, todo lo que tú te puedas imaginar, ella me lo enseñó a golpes, pues. Y por eso también tenemos una gran amistad con ella. Yo sé que ella ahorita va a pelear en Fury y de hecho yo voy a tener una pelea cerca. Entonces, bueno, Sí, es que también existe otra situación. Creo que el peleador, a menos de lo que de lo que yo me has dicho todos los peleadores, el peleador nunca tiene miedo. Y en cambio, es como que nosotros, sobre todo cuando seguimos una carrera y somos fanáticos, es como que decimos, bueno, no me gustaría verle perder a mi peleador, ¿no? Mientras tanto claro. que la capacidad de ustedes como para reconstruir eso es diferente, ¿no? Pues no sé si es que realmente no tenemos miedo, son miedos diferentes, no miedo tal vez a los golpes, miedo a fallar. Bueno, yo siento que cada peleador es un universo diferente, unos tienen ciertos motivos, otros tienen ciertos objetivos económicos, otros de ser campeones. Existimos infinidad de peleadores, peleadores que entrenan desde niños o peleadores que iniciaron su carrera a los veintitantos años, ¿no? Entonces siento que sí hay diversos miedos de fallar, o sea, es obvio, pelear da miedo, ¿sabes? Es como te van a golpear, solo que tú ya estás entrenado, entonces ya todos los días entrenas para recibir golpes, todos los días entrenas para, bueno, estar en ciertas situaciones, entonces ya tú estás acostumbrado, pero sí existe un miedo, ¿sabes? Es Exacto. como cualquier cosa. Es como cuando tú corres un carro muy rápido, tienes miedo, pero la adrenalina te hace seguir pues acelerando y siguiendo tu camino. Sí, también existe, bueno, la idea que nosotros tenemos en la cabeza como fanáticos y lo que ustedes tienen como peleadores, ¿no? Ahora, hay una cuestión también fundamental en tu carrera que es, eres una de las, no sé si eres una de las primeras peleadoras sudamericanas que viaja directamente a México y se establece allá. Y también hay otra cuestión esencial ahí, tú pasas por las tres ligas más importantes que tiene actualmente México, ¿no? Budo, WC y fuiste campeona Lux. Entonces también cómo se da ahí, primero la llegada, a dónde llegas, dónde te estableces y cómo se llega a concretar tu pelea en Pudo. Bueno, yo llegué primero a Ciudad de México, conocí al Doyer Montaño en redes y seguía su carrera, entonces él me dijo, hey, vente y pruebas y no sé qué, y ahí es cuando yo llego a Ciudad de México y pues veo cómo está todo entrenan en el mismo lugar y hay diversas formas de entrenamiento.
por ciertas razones y demás, como al año y medio, pues, peleé en budo porque era pandemia, ¿no? Entonces fue el primer evento de budo y de hecho, fue mi primer pelea en México, que fue en budo. Y, yo dije: "Ay, voy a pelear en pandemia", ya teníamos, o sea, había durado toda pandemia entrenando en el gimnasio, porque yo me vivía en el gimnasio en Bone Breakers, y yo me levantaba, entrenaba, ¿no? Y, pues, muchas personas habían parado de entrenar por el tema de la pandemia, pero yo vivía en el gimnasio, entonces yo entrenaba todo el día. Sí estuvo muy loco todo el tema de la pandemia estando fuera de tu país, ¿no? Mi mamá así bien: "Ay, no, te va a pasar algo", y, pues, todas las cifras alarmantes, ¿no? Pero, pues, yo dije: "Bueno, ya", y entrenaba, ¿no? Peleé en budo, em, yo venía antes de llegar a México, tuve una ruptura de ligamentos. Yo me rompí el ligamento cruzado, pero yo dije: "No, ya hice el plan, ya me voy", ¿no? Pero, yo lo tomé como muy a la ligera, entonces hice esa pelea, pues, con los ligamentos rotos, y fue una pelea por decisión, pero yo siento que esa ha sido la pelea que más me ha costado, porque como que mi rodilla no me respondía y mi mente estaba así como: "Hey, tienes la rodilla rota", ¿sabes? Entonces, después de eso, yo vi todo, pues, el movimiento que tenía Entram en cuestiones de Brandon Moreno y que habían peleadoras allá y todo eso. Entonces, pues yo dije, voy a escribirle a Raúl, que es el coach de Entram, y obtener información, cómo son los precios y tal vez pueda ir allá un tiempo, venir aquí, ¿no? Porque pues en ese momento lo que yo quería era absorber el mayor conocimiento y pues proyectar más mi carrera en general, ¿no? Entonces llegó, la oportunidad, Raúl me invita, em, empecé a entrenar, ya me estaba acomodando un poquito más en Ciudad de México y literal, renté un lugar, había comprado que un televisor, qué cositas, ¿no? Y Raúl me dice: "Hey, sí", vendí todo y me fui para Tijuana. Dije: "Okey, ya". Me fui a Tijuana, así otra vez sin nada, ¿no? Y aparte que la economía de una ciudad a otra es totalmente diferente. La economía de Ciudad de México no tiene nada que ver con Tijuana. Tijuana es una ciudad fronteriza, entonces prácticamente se mueven los precios que hay en Estados Unidos. Entonces fue como lo que me alcanzaba para comer en una semana en Ciudad de México, aquí un día, ¿no? Entonces fue como, okey, muévete, que dictar clase, que buscar patrocinios. Entonces fue todo un un cambio muy fuerte en general. O sea, ya dije: "Okey, ya ni siquiera estoy cerca a Colombia, ya estoy al otro lado". Porque Tijuana, pues, como está aquí frontera, pues, ya el avión a mi país no era hora y media, eran 6 7 horas. Entonces era como, ya estoy aquí. Pero entonces, bueno, empecé y el entrenamiento de Entram es un entrenamiento muy fuerte. Los muchachos allí se preparan mucho y entrenando mi rodilla no resistió. Yo tenía una pelea programada, pero mi rodilla no resistió y se terminó, o sea, literal se salió así, ¡pum!, entrenando. Entonces yo dije: "No, ya", y Raúl me dijo como: "Hey, tienes que operarte, ya no te voy a dejar ni entrenar", ¿no? Entonces ahora busque dinero para operarme. Entonces, eso es como la primera vez que he Etapa. hablado sobre el tema, porque nunca como he tenido la oportunidad, pues, como tan a profundidad hablar del tema, pero literal yo pinté casas, lavé pies, o sea, todo lo que tú te puedas imaginar para operarme la rodilla. Entonces fue como, no, si yo voy a pelear, ya estoy aquí, voy a pelear, porque una posibilidad era ir a Colombia, ¿no? Claro. Pero al final, con todos los gastos, en ese momento, no sé si te acuerdas, pero muchos ecuatorianos intentaron ingresar a México y los deportaron, porque el tema migratorio estaba muy difícil. Entonces yo dije: "No, yo ya estoy en Tijuana, y si me regreso a Colombia, tal vez no pueda regresar a entrenar aquí". Entonces sí fue como una decisión de: "Oh, no sé cómo va a ser, pero me voy a operar". Tuve, la oportunidad de tener un excelente cirujano. De hecho, él no me cobró todo lo que él cobra, porque es el que opera, futbolistas profesionales de una liga muy importante en México. Entonces él me dijo: "Hey,
te voy a cobrar todo lo que cobra el hospital, los insumos, bla, 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 pero yo no te voy a cobrar lo que yo cobro, porque si no, pues yo creo que todavía seguiría pagando la operación, ¿no? Realmente un estimado de operación es como un año, año y medio para volver a pelear. Yo a los 4 meses, casi 5 peleé. O sea, Pero fue así como, por decisión, o sea, dijiste, voy a pelear. no, fue como, em, él me operó, ¿no? Pero antes de la operación él me dijo, hey, la fecha está al día. Antes de eso quiero que hagas pesas, que fortalezcas, que hagas esto. Yo hice todo lo que él me dijo, ¿no? Claro, yo llegué a la cirugía, él me operó y salí caminando. O sea, todo el mundo sale en muletas, yo salí caminando. Claro, pues mis músculos estaban tan fuertes en ese momento de todo lo que yo había hecho antes que pues aceleró mucho más pues el proceso. Entonces él me dijo, mira, tienes que buscarte un fisioterapeuta que no le dé miedo, vas a hacer esto, esto, esto. Entonces, encontré un buen fisioterapeuta y él literal me ponía a hacer cosas que yo decía, ay, se me va a romper la rodilla. Pero yo decía, bueno, si se rompe aquí, que no se rompa peleando. Entonces, también fue creer como en que todo iba a salir bien, ¿no? Porque sí es como una lesión muy complicada. Entonces, sí, hice como todo, o sea, lo que antes entrenaba 3 turnos hacía rehabilitación al día. Entonces era aferrada que tenía que recuperarme. Una vez ya el doctor y el fisioterapeuta me dio el visto bueno, pues ya a entrenar y pelear, porque en ese momento pues había muchos eventos de UWC. Claro. Entonces yo estaba ahí en Tijuana, era en Tijuana, entonces bueno, y ahí fue cuando empecé a pelear en UWC. Sí, es que ahora, y este es nuevamente las cuestiones de observar al humano detrás del peleador y entender, o sea, no solo se trata de precautelar lo que es tu instrumento de trabajo, ¿no? Porque los peleadores, su instrumento de trabajo son su cuerpo como tal, pero también entender que detrás de todo aquello hay cuentas por pagar, hay familia que no se ve durante años, hay quizá también privarse de ser un nómada, porque ahora, por ejemplo, tú, primero México, Costa Rica, México, Colombia, Tijuana, eh, ahora California, entonces es como la cuestión de entender todo aquello. Ahora, posteriormente, nosotros entendemos, quizá como ecuatorianos lo entendemos porque, si no me equivoco, tú también estás en la época en la que llegan todos los ecuatorianos a Entram. Llega Cristian Rivas, Aaron Cañate. Literal, yo llegué y a los 4 meses ellos llegaron. A unos los deportaron y ellos insistieron otra vez. Era lo que te decía, de mi miedo era como, ok, si me voy a Colombia de visita, tal vez no puedo volver. Tal vez siento que eso fue como mi temor siempre de que en ese momento, yo ahorita soy residente mexicana porque tuve que legalizarme y todo eso por lo mismo, porque, bueno, esa es otra historia. Yo hasta cárcel estuve porque como 3 días por un permiso migratorio, no sé, mejor dicho. Pero yo recuerdo que los Martinetti los deportaron, entonces para mí era como, ok, yo ya estoy aquí, yo no me voy a ir. O sea, yo hice todo para llegar acá y ahorita las leyes están muy difíciles. Si me voy, así sea Ciudad de México, tú tomas un avión a Tijuana y te revisan todo. ¿Qué por qué? Pues todo el tema este migratorio a Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, sí era como, llegué yo, como a los 2 meses empezaron a llegar César Abad, Michael Morales, todos llegaron así. Entonces sí fue la misma época prácticamente que todos llegamos ahí, pues el auge de Brandon Moreno y toda la exposición que tenía en drama en ese momento. Sí, y ahí también ahora va nosotros, bueno, para la gente que escucha y mira los podcasts, hay una partecita en la que yo me tomo la libertad de preguntarle como fanático al peleador, porque sabemos que ustedes guardan historias que si se las pusieran a contar, dan para un podcast de 5 horas y todavía no acaban. Entonces, Sí. en esa cuestión, ¿tú cómo observaste el desarrollo del fenómeno Brandon Moreno? Porque a la par también es
llegada al cinturón de UFC, pero también el regreso de él al TUF y todo lo que vino antes de ser campeón, ¿no? Y tú estuviste presente ahí. Pues la verdad es que Brandon es una inspiración total. Yo a veces voy a Vegas a entrenar con él. Él em, es una persona que lo caracteriza su resiliencia. Él fue despedido de UFC, fue vuelto a contratar, fue una persona pues que inició también su carrera en UWC. Entonces siempre, pues yo admiro muchísimo a Brandon por eso, porque no solo es una persona que tú dices, ah, sí, es un peleador, sino tú entrenando con él, literal te inspiras. Es una persona que todo el tiempo está ahí, 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 entrenando, trabajando fuerte, y pues realmente es una persona común y corriente, que tiene un buen sentido del humor, es muy tranquilo, intenta no meterse en problemas y todo, pero es una persona que se exige y estoy seguro que ha hecho miles de cosas por su carrera. Entonces, decir como, hey, me despidieron de UFC y como sea voy a volver. Y lograrlo es como, ok, si él puede, yo tengo que llegar, ¿sabes? Porque es muy, pues tú sabes, es muy complicado una vez te sacan de UFC regresar, ¿sabes? Exactamente. Entonces sí, sí él fue una inspiración y lo es todavía. Brandon, pues Brandon sí fue un gran fenómeno para todos los latinos y más cuando fue campeón. Cuando él fue campeón, yo ya estaba en Entram hace un tiempito, pero sí ya venía inspirándonos desde antes. Sí, ahí es la cuestión de reconocer también que hierro con hierro se afila. Ahora, haces un paso sostenido en un UFC, en UWC tienes un paso ahí constante, ¿no? Peleas y llegas a, por lo menos lo que se observa y lo que se observaba por la transmisión de UFC Fight Pass era que si bien en tu primera pelea en Budo llegaste a la decisión, en las demás fuiste contundente y finalizaste. Ya entonces entendemos por qué era tu contundencia en las peleas y por qué has ido escalando al nivel y llegando a donde llegaste y ahora donde estás. Pero ¿en qué momento tú tomas la decisión de decir, bueno, a ver, ya en UWC quizá hay que ser honestos, quizá me quedó muy pequeño el estanque, me voy a saltar acá y voy a llegar a Lux? ¿Cómo se da ese momento? Es súper loco porque nunca estuvo en mi mente como, hey, UWC es muy pequeño. De hecho, yo quiero muchísimo al dueño de esa liga. Es Alex. una persona que estuvo para mí, cuando te digo que tuve este programa migratorio, él fue y me sacó de allá, ¿sabes? Porque yo iba a pelear para él, o sea, eso fue en medio de un campamento para una pelea. Entonces, no fue como tal que yo quise, hey, no quiero pelear más en esta liga, sino realmente que era imposible conseguir peleadoras. Era muy complicado. En ese momento conseguían una se caía. Y es que yo estoy en un peso donde no hay tantas peleadoras latinas. Y entonces fue cuando empezaron a traer personas de San Diego, ¿no? A pelear conmigo, que peleé con una chica que es belga, otra estadounidense, bueno, pero pues ya no querían venir a Tijuana porque ellas tenían pensadas hacer récord, ¿no? O sea, yo voy a México, hago récord y engordo mi récord, pero bueno, no, las chicas que estábamos en Entram les estábamos ganando, Sí. entonces realmente no les convenía. Entonces ese fue el problema, que entonces yo duré un año y medio más o menos sin pelear. Entonces fue cuando ya decidimos firmar con Lux. Y ahí fue cuando inició mi carrera en Lux y demás. Sí, y ahí es, eh, quizá para mucha gente le cause sorpresa, de hecho nosotros también, porque sí he tenido la oportunidad de hablar con Alex Islas, con la gente de Budo también, pero no digamos que se meten el pie, ¿no? Pero saben que cada uno de ellos tiene su plaza y tiene su negocio. Entonces sí fue eso, además del hecho de que rompías con los esquemas, porque todas las peleadoras eran mexicanas, ahora tú lo dices también, te traían de otros lados, pero que una colombiana llegue y a ver, bueno, voy a levantar la mano y el cinturón es mío, sobre todo en la división en la que estás, Aparte, que pues es que yo siempre estuve como en un limbo porque yo soy una persona que
no soy tan grande para 125, pero tampoco soy para 115, entonces siempre he estado como, soy la más chiquita de la categoría, entonces es como, soy la más chiquita de la 125, pero si hago 115 me muero, ¿no? Entonces, siempre ha estado ahí, aparte colombiana, entonces siempre fue como una lucha de, hey, no creo que ella gane, ¿no? Pero pues yo creo que como tú dices, mi resiliencia, mi em, obsesión por esto realmente es lo que ha hecho que haya logrado pues obtener mi título en Lux, que pues es el, digamos, lo más alto que ahorita he obtenido. Sí, porque vamos a ser honestos, mucha gente, respetos a la gente de UWC, también a la gente de Budo, pero ahora es como que mucha gente, así como mucha gente se enamoró del sueño mexicano, de voy a llegar a México para pelear, establecerme y pelear ahí, ahora es como que, bueno, voy a llegar a Lux, quiero estar en Lux. Entonces, eso también. Ahora, ¿cómo se da la oportunidad de la pelea titular? Porque ya sabemos, haces una carrera y las cifras hablan como tal. A la gente siempre le vamos a repetir, ingresen a Sherdog o a Tapology y van a poder ver de lo que yo estoy hablando. Entonces, haces peleas en Lux y después cómo se obtiene valga la redundancia, la oportunidad titular. Como te decía, no hay muchas chicas en mi categoría, entonces yo inicié, peleé, ¿no? Luego ya me dijeron, hey, vas a pelear por título, pero la chica que en ese momento tenía el título se lesionó, entonces me trajeron literal una amiga de Colombia. O sea, yo había entrenado con ella, todo, y yo dije, bueno, si ella acepta la pelea, yo la agarro, ¿no? Pues la aceptó y yo quedé así como, ok, está bien, entonces peleamos. Y ya después de eso fue que ya, pues realmente la chica ya se había mejorado, creo que tenía una lesión de rodilla o de pie, no recuerdo muy bien. Entonces ahí fue que se dio la pelea ya con él y que era la chica que yo tenía, que tenía el título en ese momento. Sí, de hecho, ahí hacer una acotación. Si no me equivoco, estás hablando de Luisa Cifuentes, que ahora también disputó un cinturón en budo y le ganas a Sí, ella. Sí, también ahí peleando en colombianas en Lux. Y sí, fue después, una locura, ¿no? Así como, ay, no, como, no peleamos en Colombia, pero sí vinimos a pelear aquí en México y sí fue como, pues realmente es que con Luisa nosotras vivimos muchas cosas cuando iniciamos la carrera. Yo estoy enamorada de su bebé, ella tiene un hijo y yo todo el tiempo, ay, yo amo a su bebé, ¿no? Cuando me dicen, hey, tienes que pelear con ella, ya aceptó y pues realmente yo sé que es su manager el que la incitó a eso y pues era su oportunidad, ¿sabes? Entonces yo dije, ok, está bien, si ella está de acuerdo, pues vamos a pelear y pues se desarrolló la pelea, ella es una gran peleadora, ha hecho mucho por el deporte en Colombia y también representa muy bien el país, ha peleado en grandes ligas, en ligas PFL, o sea, ha peleado en muchísimas ligas, entonces sí, mi respeto siempre para Luisa y siempre como le digo a ella, le deseo lo mejor en su carrera. Lastimosamente nos tocó ahí tropezarnos, pero pues eso sí es el deporte, pues el camino. sí, ahí también es tomar la decisión madura, ¿no? De decir, bueno, nos vamos a enfrentar en una jaula, pero no significa que posterior a eso va a haber mala sangre. Sí, no, pues no. Realmente nunca he tenido así mucha mala sangre, tal vez una que otra, pero realmente nunca tengo mala sangre con las chicas que peleo porque pues al final son personas que también están persiguiendo un sueño igual que yo y pues son personas resilientes igual que yo. Este camino es muy difícil, entonces no hay nunca como una mala vibra hacia ellas, es simplemente pues deportivo. Y ahí, como para finalizar la primera etapa quizá la reciente etapa de tu carrera en territorio mexicano, me enfrentas a Elizabeth Rodríguez, que de hecho, si no me equivoco, ella peleó en L6 recientemente. Entonces, primero, ya sabemos, o sea, se recupera de una lesión y todo aquello, pero siempre suceden cosas tras bastidores. Quizá hubo la oportunidad, a ver, saben que van a estelarizar cartelera o no, no se hablaba de estelarizar una cartelera. Cómo marchó todo en ese campamento? Porque también no creo que haya sido, bueno, llegué al campamento, salí del campamento y gané y gracias. Ay, pues fue una locura porque ella
ya dijo, ay, ya estoy bien. Yo dije, oh, voy a pelear por título. Acabo de pelear hace un mes y medio, ¿no? Y ya estaba en el campamento para esta pelea y me da staff en una rodilla porque pues son cosas que pasan, ¿no? Y yo dije, bueno, ni modo, hacer sprints, todo con staff. Y literal, pues hice todo para curarme, entrené como pude, cerré muy bien mi campamento, pero sí son cosas que pasan en medio, ¿no? Como, o sea, no todo es color de rosa en los campamentos, como, hey, hice todo mi campamento, no, siempre hay lesiones. Es muy complicado que un peleador llegue 100% como a sus peleas, siempre, pues, el mismo ritmo que tú, aparte la presión, estar entrenando full, o como no es como cuando estás fuera que es como que: "Ay, bueno, puedo hoy estoy cansado, puedo ir más tranquilo", no, pues, siempre estás como al 100 porque sabes que vas a tener pelea. Entonces, eso hace que tu cuerpo, pues, muchas veces se lesione, a veces poquito, un dedo, a veces staff, a veces una rodilla, bueno, pero, realmente, pues, estoy segura que ningún peleador llega a 100% a pelear. Sí, eso sí, hay que reconocer que y bueno, eso también yo me sorprendo de los peleadores porque yo llevo una lesión de rodilla durante 2 meses y no he vuelto a entrenar. Hace 2 meses no entreno. Mientras tanto que ustedes con lesiones y todo siguen entrenando y siguen peleando, ¿no? Eso es como que Sí, es toda una locura, pero es como, pues, lo más parecido a la guerra real, como en la antigüedad, pues, si estuvieras lesionado, cortado, sin un dedo, pues, todos a entrenar, ir a la guerra y defender lo que para ti representaba tu país o en general, ¿no? Entonces, pues, siento que sí, este amor que le tenemos al deporte y esta pasión es la que hace que, bueno, amárrate la rodilla y a entrenar, ¿no? Obviamente, yo si volviera a mi Fernanda del pasado, le diría: "Hey, cuídate más, tonta, porque mira, te tuviste que operar, tienes que ser más consciente, estiras", otras cosas, ¿no? Pero, pues, no me arrepiento nada de lo que he vivido, porque al final hacen la peleadora que soy ahorita, pero sí me hubiera gustado cambiar algunas cosas de mi locura entrenando así, porque sí, pues, hubiera podido sacarme de pelear exactamente. mi mis tonterías. Hubiese finalizado una carrera que ahora estás donde estás. Ahora, conquistas el cinturón del peso mosca de Lux. ¿Tú sé que la pregunta va a ser retórica, ¿no? ¿Qué sentiste? Pero me refiero al hecho de, entre, tú pensaste, bueno, ya llegué de aquí, 2024, Contender Series. O sea, ¿qué es lo que qué pasaba por tu mente en esos instantes? Pues en ese momento era eso, como pueden venir oportunidades, pero sabes que algo que me enseñó el tiempo y la paciencia, porque cuando yo llegué a México yo quería todo ya, no quiero pelear, y si no peleaba me estresaba, porque yo decía, no, es que no veo a mi familia, entonces me ponía mucha presión todo el tiempo, pero ya después de que el tiempo me dijo, hey, no es cuando tú quieras, esto es un camino y puede que sea rápido o despacio. Entonces, maduré en ese sentido y cuando gané el cinturón sabía que podía haber la oportunidad de un contender, de entrar a UFC directo o simplemente tenía que defenderlo. Entonces, para mí era como, okey, tengo que estar lista para lo que sea. No puedo que, ay, que si no sale. Y pues realmente, sí fue un tiempo difícil porque ya, como puedes ver, llevo como un año sin pelear, año y algo, después de haber obtenido ese título. Entonces sí, es como ese tiempo de, ay, lo logré, pero puede que no sea ya el momento, ¿sabes? Sí, exactamente. Y ahí también existe otra cuestión. ¿Qué es lo que sucedió en el intermedio? Porque la verdad, Juan Díaz, el pegajoso, él sigue defendiendo su cinturón. Creo que él ya está listo para UFC. Bueno, eso quizás sería otro Sí, tema. Juanito, pues de hecho, Juan fue mi esquina en mi pelea y él tenía pelea un mes después para ganar su cinturón, ¿no? Entonces él estaba viviendo todo lo que iba a vivir mientras estaba conmigo de esquina, ¿no? Como los nervios y que, hey, tú vas a estar ahí, pero en un mes, ¿no? Y vas a ganar el título igual que ella, ¿no? Entonces, Juanito sí me acompañó muchísimo en esa pelea. em, y sí, él ha estado muy activo. Pues sucede que yo tuve un cambio en Entram, conocí personas que empezaron a trabajar conmigo en toda mi parte técnica y demás, que es,
el lugar donde ahorita me encuentro, ¿no? Ellos iban allá a entrenar, a hacer sparring. Entonces yo tuve una cercanía con ellos y empecé a ver cómo mi juego iba cambiando y cómo mi técnica iba mejorando. Entonces, llegó un punto en el que, bueno, no quiero entrar mucho en detalles, pero yo cambio de equipo. Entonces, yo tenía un manager que era, primero, entre el medio, en el tiempo que yo estuve en Entram, yo estaba firmada por Iridium. Luego hubo unos desacuerdos entre ellos y yo quedé en medio, entonces quedé sin manager. Entonces, en ese momento, Raúl, que es el dueño de Entram, decide crear pues, un equipo de managers y demás, ¿no? Entonces, cuando yo cambié de equipo, pues él ya no iba a ser mi manager. Entonces, él, em, antes de yo irme de Entram, no me tenían muy activa en Lux, entonces deciden como, hey, yo creo que es mejor que pelees en el FI, ¿no? Pero pasó todo esto en medio, yo cambié de equipo, hubieron muchos temas ahí en medio, entonces, em, pues quedé sin el contrato de Lux, que por eso realmente Joe es un increíble hombre, él siempre fue muy respetuoso, yo estuve encantada peleando en Lux, siempre todos fueron muy profesionales, yo estaba dispuesta a que a defender mi título. En, siento que peleé con las chicas más duras que hay en Lux ahorita, entonces, y de hecho pues todas salieron también a buscar otras cosas, a LF y a, bueno, en fin. Entonces sí, me hubiera encantado defender el título, pero por cuestiones que pues nada personales, sino ya de parte de managers y demás, pues se decidió terminar con el contrato del Lux y, y no renovarlo, pues. Entonces yo quedé en una mitad y resulta que iba a pelear en UWC otra vez, ¿no? Pero hubo unos problemas con el FIPAS y demás, entonces UW paró sus eventos por un periodo y pues yo, haz de cuenta que me dijeron, hey, entra al campamento porque vas a pelear en UWC. No, ya no va a haber UWC, no, otra vez. Entonces hice 3 campamentos, pero no peleé, ¿no? Entonces he estado plenamente activa en este tiempo como lista para pelear, pero por cosas de la vida, de Dios, del destino, pues no se ha podido, pero pues ahorita eh, estoy muy emocionada porque voy a pelear el título de WC. Entonces esa es como, ahorita no hay, no puedo decir con quién y demás, porque pues la promotora todavía no ha, pues, publicado nada, pero sí voy a pelear por el título de WC en febrero. En febrero. Y eso también es importante porque créeme que yo justamente cuando estábamos cuadrando la entrevista, los tiempos también son exactos, ¿no? Porque quizá interrumpíamos campamento tuyo, pero ahora, primero, antes de irnos a quizá la parte final de la entrevista, ¿dónde te encuentras haciendo tu trabajo? ¿Cómo se desarrolla el trabajo allá? ¿Cuáles han sido las cuestiones que quizás has ido aumentando en tu desarrollo deportivo? Pues desde mis inicios en Lux, desde la primera pelea en Lux, ellos me han venido acompañando. Se llama Sequence. Pues aquí entrenó Strickland en sus inicios desde niño. Hay varias personas que han estado en UFC aquí. Ha sido un cambio súper loco, pues porque una cosa es cambiar de país a un lugar donde hablan tu mismo idioma, ¿no? Pero otra cosa es cambiar de país a otro lugar donde, bueno, hablan otro idioma, es otra cultura. Em, digamos que tú estás acostumbrado en Latinoamérica a que todo queda cerca, aquí todo queda muy aislado. Entonces sí, todo fue un cambio que yo pienso que tal vez Dios me permitió primero acostumbrarme antes de darme una pelea. Entonces sí fue como, hey, tienes que moverte, ya ahorita vas a estar en otro nivel. Y la verdad, aquí el equipo es increíble. Muchas veces son cambios de cultura y demás, porque no hay muchos latinos aquí, pero he sentido que he evolucionado muchísimo, siento como un calor de equipo,
se manejan las cosas totalmente diferentes, como un poco más, sí, como más en estructura de equipo, ¿no? Digamos que en otros equipos donde he estado todo es muy individual porque hay muchísimos peleadores, entonces los coaches no se pueden como concentrar específicamente en tantos peleadores. Aquí no hay tantos peleadores, pero siento que mi evolución es un poco mejor por lo mismo, porque pues tengo a alguien que está todo el tiempo pendiente de mí, hey, no comas esto, hey, no hagas esto, hey, tienes que mejorar esto, vamos a trabajar esto. Y pues, siento que me he convertido en una mejor profesional porque, habían temas que tal vez postergaba, que la comida, ay, bueno, un poquito, ¿no? Pues ahorita sí, he estado muy como rigurosa con todo lo que realmente es ser peleador, ¿no? Que la alimentación, la suplementación, que el dormir bien, que entrenar como se debe. Y entonces, pues, sí ha sido un gran cambio. Y bueno, estoy muy emocionada de qué va a pasar en mi próxima pelea, porque sí es una pelea que yo pronostico que va a ser la mejor pelea femenina de 2 latinas en la historia de lo que hay en México. Entonces, pues, eso es como todo lo nuevo. Exactamente. Bueno, nosotros, algo que cumplimos aquí en el Codman es primero, eh, trabajamos bajo la coyuntura. Nosotros ya sabemos cuándo va a salir cada capítulo. Le agradecemos a Fernanda el tiempo que se toma, pero hay otra cuestión para finalizar. Se viene la pelea en febrero. Esperaremos el anuncio por parte de la gente de UWC, que siempre nos mandan los boletines de prensa, entonces voy a tener también de primera mano ahí. Pero, posterior a eso, ¿qué es lo que se espera de Fernanda Muñoz? Ya ahora sí, buscar el contender, ¿qué es lo que es? Pues realmente, lo que pueden esperar de mí es siempre lo mejor, como el mejor performance hasta ahora en mi carrera, una, peleadora con nuevas herramientas, un trabajo mucho más fuerte y, pues, realmente, claro, yo quiero llegar a UFC o ir a un Contenders o lo que sea, pero el tiempo, pues, no es mío, no es una decisión mía, sino yo ya hubiera peleado hace tiempo, pero, pues, lo único que puedo hacer es hacer mi trabajo bien y, pues, darles un buen show a todas las personas que siguen mi carrera y que siguen mi, sí, mi carrera como peleadora y todo mi proyecto. Exactamente. Bueno, esperamos nosotros que se cumpla aquello porque ya 2025 creo que se plantea como la oportunidad para varios latinos que ya están ahí a la puerta. Una de ellas eres tú. Y finalmente, nosotros tenemos una pregunta de cajón aquí a los peleadores. Bueno, de hecho son dos, pero quizá la que más apuro viene es, ¿para dónde tú crees que se va enfilando el MMA latinoamericano? ¿Qué es lo que va a suceder con el MMA latino en estos años? Pues, se ha visto en los últimos años todo el ingreso de latinos, porque antes era solo los brasileros y, algunos peruanos, porque hicieron un buen trabajo en Perú también, exponiendo carreras y demás, ¿no? Pero, bueno, y mexicanos, obviamente, por la cercanía y todo el desarrollo y, digamos que los años que nos llevan a el resto de Latinoamérica en el deporte. Pero ya muchas personas, ya vinieron a México al PI a hacer ciertos desarrollos, hay mucha más exposición, hay muchas más ligas en Latinoamérica. Entonces siento que, todo esto ha hecho que incremente mucho el talento y mucho, todo el trabajo que se ha venido haciendo. Entonces siento que, en la próxima década va a haber muchísimos, muchísimos latinos, muchísimos suramericanos, que ya, pues, de hecho, ya se están viendo ingresando en UFC y en muchas ligas, porque no solo UFC, hay muchísimas, ligas y muchas compañías, internacionales de gran nivel en donde se ha venido representando. De hecho, pues, en One, viste que está Aarón. Eso es una liga muy, muy difícil y, él ha estado representando al país y como
literal, él viene conmigo desde Panamá también, porque él también hizo su paso en UCC como amateur. Entonces, pues, todos hemos venido así luchando, entonces sé que todo el futuro se ve increíble para todos nosotros los que hemos venido pues trabajando desde hace tanto tiempo. Exactamente, creo que el futuro pinta bien para el MMA latinoamericano y para los peleadores latinoamericanos. Y bueno, ahora sí, miren que cuando la entrevista es muy buena, el tiempo pasa rápidamente, miren, ya 1 hora de entrevista. Bueno, para cerrar, muchas gracias Fernanda por el tiempo. Espero que no sea la última vez que podemos hablar contigo porque la verdad es reconocer el trabajo por medio de este tipo de espacios, es reconocer el trabajo que hacen los latinos. Y repito, quizá con pocos recursos también, llegando a países en donde la cultura es muy diferente, por más que se hable el mismo idioma. Ahora más tú que estás en otro lugar de allá de Norteamérica. Entonces, espero que todo salga bien. Esperamos ver tu pelea ahí en UWC. Y bueno, ya nos adelantó que va por cinturón. Entonces, el segundo cinturón se espera ahí. Y el 2025 que sea lo más valioso que puede hacer para tu carrera. Ay, muchas gracias a ti, Franklin, por el espacio, por, por aguantarme 1 hora aquí hablando cosas. Y bueno, lo único que le puedo decir a todos es que no se pierdan mi pelea y que disfruten mi próximo performance. Y bueno, vamos a la cima, que es lo único que está en mi mente ahorita. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el reconocimiento y por seguir mi carrera. Realmente lo aprecio muchísimo y espero todo también salga increíble en su proyecto del podcast y demás. Muchas gracias. Y ahora sí, no se olviden, denle like, suscríbanse, comenten y compartan porque ahí, ¿qué preguntas nos faltaron para Fernanda en una segunda oportunidad? Y también ahí, ¿qué otro peleador colombiano también quieren aquí? Porque ya estuvimos con Javier Reyes, que creo que este 2025 él también llega a UFC. Entonces, también Sí, aquello. Entonces, bueno, otra vez, gracias Fernanda. No se olvide, vamos a dejar las redes de Fernanda porque también los peleadores, mientras más seguidores tienen, más difusión hay de su trabajo para que le sigan, para que comenten, para que compartan sus peleas. Y nos vemos en una siguiente oportunidad aquí en el Cotman con un invitado más internacional. Gracias.